Muy bien, muy buenos días para todos los hermanos y amigos que están conectados a esta hora de la mañana en esta conferencia de Pereira. El Señor nos bendiga a todos y que, bueno, su palabra haya cabida en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos muchas gracias por este día que nos das. Muchas gracias también porque podemos estar conectados virtualmente para oír tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y sobre todo que nos mueva a practicarla. Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros amigos también para que ellos sean motivados a conocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a seguir adelante y entonces la conferencia en Pereira, que ya está en su segundo o tercer día prácticamente, y el tema general es generaciones bendecidas en Cristo. Entonces, se han ido desarrollando algunos temas estudiando esta carta primera del apóstol Pedro y seguimos adelante. Y hoy vamos a mirar, hermanos, 7 deberes de la familia en esta tierra. Y la porción base es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Como ya se ha dicho, hermanos, al empezar el estudio de esta epístola, sabemos que el apóstol Pedro dirigió esta carta a creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe en el Señor, con el fin de animarles, de fortalecer su fe en el Señor y que ellos supieran que esta tribulación que estaban viviendo, estos momentos difíciles, eran temporales. Por eso, a través de la carta, él los anima, los motiva a seguir adelante en medio de estas dificultades. Entonces, tenemos que decir también que las familias cristianas tenemos deberes que debemos cumplir en esta tierra. Extraeremos de esta porción de Primera de Pedro, capítulo 1, del 11 al 25, deberes de la familia en esta tierra, entonces. Bien, entonces tenemos primer deber, considerarse extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 2:11, que dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos acá, hermanos, que el apóstol Pedro en este pasaje nos exhorta a llevar una vida justa en un mundo hostil. Somos extranjeros en una sociedad secular porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como peregrinos, transitamos por estas tierras extrañas, camino a la patria celestial. Vivamos donde vivamos, no somos de aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero también el versículo nos dice en la segunda parte que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, al considerarnos extranjeros y peregrinos, tenemos también esta tarea. Debemos mantenernos alejados de los deseos carnales y así ejercer una influencia piadosa en el mundo para gloria de Dios. Esto tiene que ver con ser disciplinados y evitar en nuestro interior la manifestación de nuestra naturaleza caída,
que nos estorbe esa comunión con el Señor, tanto en la vida privada como en la vida pública. No es fácil, hermanos, pero en las fuerzas del Señor nos mantendremos alejados del pecado. Ahora, la vieja naturaleza se manifiesta en maneras obvias. Tenemos una referencia a esta manifestación en unos textos muy conocidos, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, vemos en esta lista los deseos carnales, pero también observamos que incluye mucho más que tentaciones sexuales. Dentro de ellas están el adulterio, la fornicación, el adulterio, la fornicación, sí, la inmundicia, la lascivia y las orgías. Tienen que ver con pecados sexuales. Pero hay otros dos grupos. La relación con nuestro prójimo, cuando habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Y por último, lo que tiene que ver con asuntos espirituales. En eso encontramos la idolatría y la hechicería. Bueno, la borrachera la incluimos en algunos de esas tres categorías. Pero además dice, y cosas semejantes a estas. O sea, todo lo que concuerde con estas reacciones de la vieja naturaleza están incluidas ahí. Ahora, también dice el versículo que batallan contra el alma. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esos deseos carnales batallan con nuestra alma. Alude a una campaña militar que se libra en medio de una gran guerra espiritual que busca destruir por todos los medios nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos, que busca quitarnos el gozo, la paz y la utilidad del servicio para el Señor por medio de la tentación. O sea, estas obras de la carne, si dejamos que nos alcancen, que nos esclavicen, entonces nos hacen perder todas estas bendiciones de parte de nuestro Dios. Pero hermanos, no es para asustarnos, sino para saber que en Cristo somos más que vencedores. Bueno, a medida que vamos mirando estos 7 deberes de la familia en esta tierra, vamos aplicando a nuestras vidas a través de unas preguntas. Y en este caso, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuestro estilo de vida familiar muestra que somos extranjeros y peregrinos por la manera sencilla en que vivimos. ¿O nuestras actitudes muestran que es más importante nuestra comodidad que nuestro aporte al reino de Dios? ¿Estamos ganando o sucumbiendo en la batalla contra los apetitos carnales que ya mencionamos? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos y jóvenes de la iglesia en nuestra lucha contra los apetitos de la carne? ¿Cómo nos ven ellos? ¿Victoriosos o derrotados? Ojalá que nos vean victoriosos en el Señor.
Porque, hermanos, al considerarnos extranjeros y peregrinos, debemos abstenernos de esos deseos de la carne que batallan contra el alma y que quieren robarnos la bendición de Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esas actitudes. Ahora vamos a mirar el segundo. Que es dar testimonio de Cristo ante el mundo. Y miramos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11, 15 y 16. Ahí doy un pequeño salto para este segundo deber. Versículos 12, 15 y 16. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Colibres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, aquí el apóstol nos aconseja que mantengamos una conducta ejemplar ante los incrédulos. Recordamos que la verdadera separación cristiana del mal no consiste en adoptar una posición piadosa y hasta mojigata. No, se trata simplemente de abstenernos de realizar acciones mundanas que comprometan nuestro testimonio ante el mundo. Es más bien una actitud positiva que incluye honestidad y buenas obras. Todos los creyentes podemos exponer en cualquier tipo de ocupación profesional las alabanzas a Dios por medio de trabajar bien, de hacer las cosas bien, de dar testimonio a quienes nos rodean. Esta actitud, esta conducta constituye el testimonio que el mundo necesita ver. ¿Por qué? Porque el testimonio es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y sigue diciendo el versículo, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí también se nos enseña que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, Él mismo responde con fe salvadora y glorifica a Dios, porque recuerda el buen testimonio de los creyentes. Por otro lado, aquellos que no crean experimentarán la visitación de la ira de Dios en el juicio final. A eso se refiere esta expresión acá, el día de la visitación. Bien sea para los que quieran creer en el Señor a través del testimonio de los hijos de Dios en esta tierra, o los que a pesar de todo lo rechacen. Entonces experimentarán la visitación de la ira de Dios en el juicio final. ¿Qué podemos aplicar aquí? Como familia nos preocupamos por dar un buen testimonio a aquellos que no conocen al Señor y murmuran de nosotros y nos acusan de actuar mal. Nuestro andar diario en familia hace callar la ignorancia de los incrédulos de tal manera que no tengan excusa en el juicio final. Como padres y madres de familia, somos constantes en dar un buen ejemplo a nuestros hijos y a aquellos incrédulos que nos rodean. Hermanos, cada uno de nosotros tiene la respuesta. Muy bien, vamos ahora al tercer deber que encontramos en esta porción bíblica. Someterse a la autoridad. Versículos 13 y 14.
que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, recordemos que nuestros hermanos en esta época que escribió el apóstol Pedro estaban viviendo perseguidos, estaban siendo atribulados por su fe. Nerón, quien gobernaba en ese entonces, enfermo de locura, acababa de ocupar el trono de Roma como el nuevo emperador. El imperio romano se jactaba de tratar con justicia a las personas. Sin embargo, era como cualquier otro gobierno de esta tierra. Los individuos pobres nunca tenían oportunidades de que se les aplicara un trato justo, equitativo. Las personas que disponían de grandes recursos económicos siempre podían contratar abogados lo suficientemente inteligentes como para evadir el cumplimiento de las leyes, y los pobres eran los que debían enfrentarse a los problemas de hacer frente a las demandas de la ley. Entonces, ya vimos también que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero, mientras tanto, debemos vivir en esta tierra como ciudadanos obedientes para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado. Por eso el versículo 13 empieza diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Sin embargo, cuando las leyes están en abierta contradicción con la palabra de Dios, debemos obedecer al Señor. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 18 al 20, cuando Pedro y Juan fueron intimados por las autoridades que dejaran de predicar. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 18 del libro de los Hechos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego más adelante en el capítulo 5, cuando nuevamente Pedro y los apóstoles son intimados nuevamente para que no sigan predicando, dice la Biblia en el versículo 29, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la única excepción. De lo contrario, debemos someternos a las autoridades establecidas. Ahora, en esto de la sujeción a las autoridades, aunque aquí el texto directamente está hablando a quienes nos gobiernan. En ese tiempo al rey, al emperador, a los gobernadores. En este tiempo a los presidentes, gobernadores, alcaldes, todas las personas que tienen autoridad en nuestros países. Pero también, como estamos hablando de la familia, estamos hablando de enseñar a los hijos, debemos también transmitir a los hijos que deben someterse a sus profesores, tanto en el colegio como en la universidad, como una forma de dar testimonio. Bien, aplicamos estos versículos de la siguiente manera. Nuestra familia demuestra a propios y extraños que como ciudadanos cristianos nos sometemos a las leyes de nuestro país. ¿Pagamos o evadimos nuestros impuestos? ¿Oramos por nuestros gobernantes? Si somos conductores, ¿cumplimos con las normas de tránsito?
¿O sobornamos la autoridad para evitar multas que nos hemos ganado? ¿Qué están viendo y aprendiendo nuestros hijos con nuestro comportamiento? Entonces, aquí encontramos, hermanos, que debemos someternos a la autoridad. Y de esa manera también estamos honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Pasamos ahora a el deber número 4. Tener buena relación con Dios y nuestros semejantes. Basado en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí se nos manda dar a todos el debido respeto y honra. Las personas que nos rodean merecen que los respetemos. Tiene que ver con tener en alta estima a nuestros semejantes sin excepción, no solo por cumplir un deber ciudadano, sino por obedecer al Señor. Igualmente tenemos un mandamiento de amar a nuestros hermanos como el Señor Jesús nos enseñó. En Juan 13:34, Él nos dejó lo que se llama el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el amarnos el uno al otro mostrará al mundo que somos discípulos del Señor. Y aquí el mandamiento es muy claro, está imperativo: amad a los hermanos. No es fácil, hermanos. Algunos no somos fáciles de amar, otros son más fáciles de amar, pero aquí el mandamiento del Señor es que debemos amarnos como una muestra de que somos sus discípulos. Luego dice el texto: temed a Dios. O sea que nosotros como creyentes tenemos que revelar por medio de nuestras vidas que formamos parte de un pueblo temeroso, es decir, un pueblo que ama y respeta al Señor. El versículo termina diciendo: honrad al rey. No importa quién ocupe el cargo o la posición de máxima autoridad en nuestra nación, debemos respetarle, independientemente de su identidad política, de su ideología, de sus capacidades para ejercer la máxima autoridad. Debemos respetarlo a causa de su cargo, así no estemos de acuerdo con su forma de gobernar. Porque la Biblia nos enseña que las autoridades han sido colocadas por el Señor. Y podemos preguntarnos, ¿y los que gobiernan que son inconversos también? Sí. Nuestros hermanos, a quienes escribió el apóstol Pedro, estaban gobernados por Nerón, el emperador, que era un hombre incrédulo totalmente. Aplicación. ¿Enseñamos a nuestra familia que no hay que hacer acepción de personas? ¿Que todos los seres humanos merecen respeto y honra de nuestra parte? ¿Nuestras conversaciones familiares son edificantes o murmuramos y hablamos mal de nuestros hermanos en Cristo? ¿Permitimos que nuestros hijos irrespeten a nuestros hermanos en la fe? ¿Se demuestra en formas prácticas en nuestro hogar que tememos a Dios con nuestras palabras y estilo de vida? ¿Qué nos escuchan decir nuestros hijos de nuestros gobernantes? ¿Honramos o criticamos duramente a las autoridades constituidas en nuestro país? ¿O invitamos a la familia a orar por ellos? ¿Qué actitud asumimos? Bueno, cada uno de nosotros sabrá delante del Señor cómo ha manejado estos asuntos prácticos. Vamos ahora al quinto deber que extraemos de este pasaje.
Ser responsables en el trabajo. Versículos 18 al 20. Recuerden que estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, el cristianismo no da derecho alguno al creyente para rebelarse contra sus jefes, así no sean creyentes, así sean difíciles de soportar. Debe hacer su trabajo, bien esté o no esté su jefe presente, porque el creyente, aunque trabaje para un inconverso, debe hacerlo como para el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 22, también nos habla al respecto. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, de esa manera es que debemos servir. Ahora, en el contexto, ¿a quiénes escribió Pedro? A algunos que eran literalmente esclavos de sus amos. Sin embargo, Pedro los invita, o el Señor mejor, los invita a través del apóstol a obedecerles a ellos como sus amos terrenales. No sirviendo al ojo, como queriendo agradarlos a ellos, sino más bien con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, cada uno de nosotros podemos determinar cómo nos comportamos, si a los que están sujetos a un jefe, los que están trabajando para alguien, ¿cómo lo hacen? ¿Como sirviendo al ojo cuando el jefe está ahí presente? ¿O como para el Señor esté o no esté el jefe? Porque a él es que daremos cuenta. Y sigue diciendo el versículo 19 que esto merece aprobación de Dios. Porque si sufrimos por ser creyentes, padecemos injustamente, esto es aprobado por Dios. Porque, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufrís, dice el texto, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El empleado que recibe un trato injusto, pero acepta esta situación con plena fe en el cuidado soberano de Dios, halla el favor divino por abstenerse de reaccionar con enojo, hostilidad, descontento, orgullo, rebelión, dejando la venganza en manos del Señor. Como dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12, 19 y 20. ¿Cómo podemos atribuirnos mérito alguno si soportamos que nos maltraten por hacer el mal? Aquí la palabra abofetear significaba ser golpeado con los puños. Esta era con frecuencia el tratamiento dado a los esclavos en los tiempos del apóstol Pedro. Si un esclavo había robado, mentido o se había rebelado contra su amo, negándose a trabajar, su amo podía someterle a una verdadera golpiza propinada con los puños. Pedro está diciendo que si uno ha sido castigado por cometer una falta como estas que acabamos de mencionar, no tenía nada por lo que adaptarse. No había ningún mérito en ello y entonces tenía que soportar el castigo con paciencia, porque el castigo se debía a su error. Además, el versículo 20 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esa es la contraparte. Sufrir injustamente por la causa del Señor. Si actuamos en obediencia al Señor
y soportamos el sufrimiento, Dios aprueba un comportamiento así. El Señor Jesús dijo que somos bienaventurados o felices cuando sufrimos por su causa. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero hermanos, esta felicidad, esta bienaventuranza es cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Pero cuando es la verdad y cuando se ha hecho algo mal, entonces hay que sufrir con paciencia las consecuencias. Aplicación. ¿Cómo reaccionamos ante un jefe cruel e injusto? ¿Qué expresiones salen de nuestros labios en el hogar al referirnos a nuestros jefes? ¿Cómo somos aprobados por Dios cuando sufrimos por Él? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ve nuestra familia cuando somos perseguidos injustamente? ¿Qué reacción tenemos? ¿De enojo, hostilidad, descontento, orgullo, ira o una reacción humilde por ser tenidos por dignos de sufrir por el Señor? Bien, ahora vamos a mirar el número 6, el deber número 6. Hermanos, en esta porción es el deber más importante. De este dependen todos los demás. Seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hemos sido llamados a soportar pacientemente el trato injusto de los incrédulos, como también lo hizo el Señor Jesús, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El que dice que está en él debe andar como él anduvo, como dice en Primera de Juan. Debemos aprender del Señor Jesús de cómo reaccionó ante el trato injusto que le dieron. La traducción literal de la palabra ejemplo es escrito por debajo. Se refiere a un escrito que se colocaba bajo un pedazo de papel para trazar las mismas letras y caracteres, como un patrón para hacer copias. Cristo es el patrón que los cristianos debemos seguir para tener paciencia en medio del sufrimiento. Su muerte fue eficaz en primera instancia como expiación por el pecado, como dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero también fue un modelo ejemplar de resistencia paciente en el sufrimiento más injusto que nos podamos imaginar. ¿Por qué? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo es nuestro ejemplo perfecto a seguir, porque no cometió ni un solo pecado. Dice el versículo 23 que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aunque el Señor Jesús recibió maltrato físico y verbal inimaginable, no se vengó con palabras hirientes
u ofensivas. Antes pidió al Padre que perdonara a sus verdugos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aplicación para nosotros. ¿Cómo seguimos el ejemplo de Cristo cuando sufrimos por Él? ¿Lo ven nuestros hijos? ¿Nuestra familia se ha dado cuenta cómo respondemos cuando nos maldicen o amenazan? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Y vamos al séptimo y último deber. Dar a conocer el mensaje del Evangelio. Bueno, vimos en los versículos 12, 15 y 16 también de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Pero allá estábamos hablando de el ejemplo, del testimonio que podían ver los demás. Aquí es de expresarlo con nuestros labios. Versículos 24 y 25. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesucristo llevó la condena y el castigo en lugar de nosotros al morir en la cruz del Calvario, de tal manera que satisfizo totalmente la justicia de un Dios santo. Por cuya herida fuisteis sanados. Por medio de las heridas de Cristo en la cruz, los creyentes recibimos sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado. Este texto está basado en Isaías 53:5, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sanidad que aún hoy está al alcance de nuestros amigos y familiares. Sanidad del alma herida por el pecado. Porque dice la Biblia, aquí en esta porción, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sin Cristo éramos como ovejas descarriadas, como quizás pueden estar muchos de nuestros amigos, pero el buen pastor y obispo de nuestras almas nos hizo volver a él al dar su vida por nosotros. Como lo dijo el Señor Jesús en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Estimados amigos, queremos que usted escuche este mensaje. El Señor murió por usted en la cruz y por su llaga ha sido curado de la enfermedad peor que puede tener un ser humano, el pecado. El Señor Jesús cargó con nuestros pecados para que usted y yo fuésemos sanados, por cuya herida fuisteis sanados. Pastor y obispo es la descripción más apropiada de Cristo que Pedro podía utilizar en este contexto. ¿Para qué? Para consolar a los cristianos de entonces y para consolarnos a nosotros si somos perseguidos y calumniados en algún momento, como lo fueron nuestros hermanos a quienes Pedro estaba escribiendo. Aplicación. Hemos enseñado a nuestros hijos cómo el Señor Jesús llevó sobre sí nuestros pecados para salvarnos. Somos conscientes que estábamos descarriados como ovejas y el pastor y obispo de nuestras almas nos trajo al redil. Acostumbramos compartir en familia el mensaje del Evangelio con familiares y amigos que nos visitan. ¿Ven esto nuestros hijos? ¿Conocen nuestros hijos al Señor Jesús como Salvador por nuestra
influencia? Hermanos, este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje urgente que necesita todo aquel que no ha conocido a Jesús como el Salvador personal de su alma, de su vida. Debemos transmitirlo. Debemos dar ejemplo a nuestros hijos e invitarlos a hacerlo también. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que juntos podamos llevar a la práctica estos 7 deberes. Somos familias que estamos en esta tierra y debemos transmitir el amor de Dios a nuestros semejantes, considerándonos extranjeros y peregrinos, dando testimonio de Cristo ante el mundo, más con nuestros hechos que nuestras palabras, sometiéndonos a la autoridad establecida, teniendo buena relación con Dios y con nuestros semejantes, siendo responsables en el trabajo, siguiendo el ejemplo de Cristo y dando a conocer el mensaje del Evangelio a quienes no lo conocen. Que el Señor nos ayude para que en realidad nuestro paso por esta tierra deje huella en aquellas personas a quienes sobre todo les hablamos del Señor Jesús. Es lo que el Señor quiere. Él quiere bendecir a las familias de la tierra a través de nosotros. El lugar donde estamos, en nuestro barrio, en la empresa, en la calle, donde nos encontremos, que puedan ellos ver que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Bien, quiero dejar un mensaje para todos. Dios bendiga y guarde nuestras familias. Vamos a orar, hermanos. Padre, te honramos a ti en este momento. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través del sufrimiento de nuestros hermanos del primer siglo, has dejado para nosotros enseñanzas preciosas en tu palabra. Enseñanzas prácticas que nos sirven a nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a desarrollar estos principios en nuestros propios hogares. No solo con palabras, sino con hechos. Que nuestra familia se dé cuenta que realmente el Señor Jesús conduce nuestra vida a través de nuestro paso por esta tierra. Señor, que los que nos rodean puedan ver a Cristo en nosotros, que podamos dar fiel testimonio de que Cristo vive en nosotros, que seguimos su ejemplo de humildad, de sencillez, de amor, aún por aquellos que lo ultrajaron, que lo maltrataron y lo crucificaron. Guíanos, Señor, para que en nuestra familia se muestren estos deberes y que los demás puedan ser motivados a seguirte a ti a través de nuestro testimonio en el hogar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos.